Vicente Antonetti, con más información y una entrevista interesante. Atención. Adelante, José. Muchísimas gracias, Julio César. Una semana para el olvido, lo que ha ocurrido en Orlando desde el pasado viernes, cuando una cantante fue asesinada. Después se produjo la tragedia en la discoteca de Pulse y este bebé que lamentablemente fue arrastrado a las aguas en un resort de Disney por parte de un cocodrilo. ¿Cómo superar el duelo? ¿Cómo reponerse a tragedias de este tipo? Vamos a conversar con Cristina Balinotti, quien es analista de psicología. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cristina. ¿Cómo se supera un duelo ante una tragedia que, por supuesto, como tragedia a fin de cuentas, no es esperada? Bueno, es muy importante saber que hay un proceso de duelo natural que no podemos evitar desde la negación. En la primera semana es tremenda, vivimos una pesadilla, hasta la aceptación. Este es un proceso que se hace alrededor de 1 año a 2 años. Es importante tener en cuenta que si después de pasados 2 años continuamos en un estado muy tremendo, muy terrible y no lo podemos superar, debemos pedir ayuda, porque puede ser que entremos en una fase de duelo patológico que se llama melancolía. Quiere decir que ya comienzo a culparme por lo que pasó, comienzo a sentir una autoestima muy baja y todo eso me puede llevar a procesos depresivos severos, en casos extremos al suicidio. Vale decir que es muy tremendo, pero debemos encontrar el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los pasos fundamentales? En principio, hablar lo que hay que hablar, llorar lo que hay que llorar, no quedarnos con las emociones adentro. Esta cultura nos dice hay que ser fuerte frente a la muerte de alguien querido y no se puede ser fuerte. Uno tiene que dar rienda suelta a esa vulnerabilidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque cada caso es particular. A algunas personas se le dice llora, a otras se le dice no llores. Una sé fuerte, no seas fuerte. Golpea una pared, no golpees una pared. ¿Cuál es la respuesta correcta para desahogarse sin caer en la inhibición? Bueno, existe un rito muy antiguo que culturas milenarias ya lo practicaban y que es el diálogo en familia, es la cura por la palabra. Reunirnos todos juntos, hablar con nuestros hijos, particularmente para protegerlos a los más pequeños de ese impacto tremendo, estar juntos, procesarlo, eso es muy importante. Lo segundo es buscar grupos de ayuda del duelo. Esto es interesante porque en ellos uno se puede identificar con la persona que está doliente al lado mío, que a lo mejor pasó una tragedia mayor. Vale decir que estas dos cosas son imperativas y hay que realizarlas. Otra de las cosas es ir en busca de aquellas personas que están peor que uno. Esto parece fácil decirlo y muy difícil de hacer, pero la realidad es que es un camino alternativo muy importante, un camino de buscar a ese próximo que a lo mejor pasó una desgracia peor. Y en ese camino nosotros curamos a esa persona porque le ofrecemos nuestro tiempo y nos curamos a nosotros mismos. A veces, junto al duelo, existe el miedo a sufrir una situación similar. ¿Cómo enfrenta uno el miedo? ¿Cómo recupera la rutina? El problema es, esto va a depender de cómo procesamos las pérdidas anteriores, de la cantidad de pérdidas que tuvimos nosotros previas a esa pérdida. Es decir, cuáles son los recursos psicológicos con los que contamos. Y entender que crisis, desde la etimología del indoeuropeo, significa peligro, pero también oportunidad. Es esa crisis tremenda que paso por un peligro tremendo, pierdo un ser que amo, pero está la oportunidad. Debemos vivir por aquellos que están a nuestro lado, que nos necesitan. No debemos caer en la depresión, superarnos, hablar, llorar en familia y pensar siempre en aquellos seres que están a nuestro lado, particularmente si son pequeños y que nos pueden necesitar. 3 episodios narré acerca de lo que ocurrió en Orlando a lo largo de la semana, pero el último de ellos, el bebé que fallece en un resort de Disney, o sea, es el mundo de los sueños, es la esperanza de todo el mundo, es donde uno piensa que no existe maldad, que todo es alegría. ¿Cómo puede impactar a alguien que un sueño se convierta en una tragedia?
Bueno, como tú lo señalas, es una pesadilla sin duda. E impacta mucho más porque el niño era pequeño, estaba bajo la custodia de los padres e inmediatamente aparece la culpa. Es decir, ¿qué hice yo para que sucediera un hecho tan tremendo? Creo que es muy difícil de procesar, pero de nuevo, tenemos que usar los recursos a nuestro alcance. Si somos personas ya con depresión, estamos medicadas, ya tenemos un trastorno de personalidad, algo que estamos bajo una terapia, bueno, ahí es todavía más imperioso en estos casos buscar ayuda psicológica. Me queda apenas menos de un minuto. Hay gente que está disfrutando, quizás con morbo, de episodios violentos que se han colgado en redes sociales, como por ejemplo la actuación de Matin, que puso su video en Facebook. ¿Por qué la gente comulga con este tipo de comportamiento? ¿Por qué la gente lo sigue? Dos cosas importantes. En principio, vivimos en una cultura de reality show donde se ha perdido la intimidad. Estamos todos expuestos en una gran vidriera mediática. Y en segundo término, el apelar a esto del morbo, la morbosidad, es algo que está en el corazón de lo humano. Podemos de alguna manera manejarlo, pero está entre nosotros. Hoy en día se exacerba, se incrementa, porque lógicamente vemos estas cosas colgadas por todos los medios. Vale decir que es una cultura en este sentido que no favorece la salud psicológica. A propósito de esto, la gente que anuncia este tipo de acciones, que busca popularidad a través de una actuación extraordinaria, aunque sea malévola, ¿cómo puede enfermar a la sociedad? O sea, ¿vamos en deterioro, vamos en una cadena que va a perjudicar a todo el mundo? No solamente hablemos del episodio en Orlando, ISIS, cuando también graba las decapitaciones, cuando ocurre todo esto y es mostrado. Claro, forma parte de lo que se llama hoy la posmodernidad, una época sin sentido, una época en donde hemos perdido los valores, donde lo que solo importa es justamente a lo mejor la visibilidad, mostrarnos el dinero, todas estas cosas que no tienen que ver con lo humano, es decir, que la época no favorece. Y por supuesto estos comportamientos patológicos, porque así como se enferman los seres humanos, debo decirte que se enferman las culturas también. Y este grupo sin duda que está favoreciendo este fundamentalismo es un grupo altamente enfermo, con una gran patología y lamentablemente la está diseminando y prende en aquellos jóvenes, y este es el peligro, que están solos, que hoy justamente están con sus videojuegos, con su computadora porque los padres no están en la casa. Ojo. Muchos de ellos son una tendencia a la violencia. Muchísimas gracias a Cristina Bellinotti, analista de psicología, por habernos acompañado en el programa.